Ok, chicos, les comentaba entonces que el día de hoy vamos a ver la clase vectores. Ya habíamos mencionado por qué la vamos a ver, porque finalmente con los arreglos unidimensionales no me permite realizar varios movimientos dentro de ellos o sería muy complejo. Entonces, si ya tenemos una clase que me permite hacerlo con algunos métodos, lo vamos a ver ahora. Bueno, la clase se llama vector. Una clase vector, vamos a ver algunas características que tenemos aquí. Dice que un vector es similar a un array. Vamos a seguir en nuestra mente, la representación gráfica es exactamente lo mismo. Es como si fuera un renglón de tu cuaderno cuadriculado que te va a permitir almacenar datos de un determinado tipo. Las celdas son contiguas y de esa manera tú lo vas a poder realizar. Ahora, ¿qué diferencia existe entre un vector y entre un arreglo unidimensional? Decidí darles vector porque algunos de sus compañeros que están trabajando en sus evidencias integradoras me comentaron que cómo le podían hacer para poder incrementar el tamaño de su vector cuando ya se está ejecutando el programa. Entonces, realmente con los arreglos unidimensionales eso no se puede hacer. Entonces, la diferencia es que un vector sí crece automáticamente aun cuando alcanza la dimensión inicial máxima y ahorita lo vamos a ver cómo se hace. Y otra característica es que te permite crear, tiene muchísimos métodos, como por ejemplo añadir, eliminar elementos e insertar elementos. Entonces vamos a ver cuáles son estos métodos de la clase. Tal vez no los alcancen. Bueno, en el video vamos a ver todos, ¿no? Tú ya lo vas a revisar y después vamos a hacer un repaso nuevamente cuando tengamos otra sesión. Los métodos de la clase vector son add element, que como el nombre nos está indicando es para agregar un elemento. La sintaxis sí va a variar completamente con respecto a los arreglos unidimensionales que teníamos. Ajá. Allá no hicimos ningún ejercicio para agregar un elemento. Aquí lo vamos a hacer ocupando el add element. Tampoco insertamos con los arreglos un elemento, ya que lo vamos a hacer con este método que se llama insert element and. Vamos a ocupar un método que nos va a dar el tamaño de nuestro vector con los datos que hemos almacenado. Pero también vamos a tener otro método que se llama capacity, que nos va a dar la capacidad del vector. Si yo declaré un vector de 5, pero agregué un sexto elemento, este método nos va a devolver hasta cuántos elementos más podemos agregar. El remove element, tampoco vimos con arreglos unidimensionales cómo borrar un elemento del vector o del arreglo. Y después, ¿cómo hago referencia a cada elemento? Esto es lo único que sí vimos en los arreglos. ¿Cómo lo hacíamos con los arreglos? Indicábamos el nombre del arreglo y entre corchetes le indicábamos el número de índice. Aquí vamos a ocupar este método. También con los arreglos unidimensionales aprendimos a inicializarlos. Aquí en esta parte también vamos a inicializarlos, pero con los métodos que están aquí en pantalla. Entonces, estas diapositivas tú ya las tienes también allí en Classroom. Y bueno, lo primero que nosotros tenemos que agregar antes de empezar a trabajar con la clase vector, porque acuérdate que hay clases que sí se necesitan importar, y la clase vector es una de ellas. Entonces, lo primero que debemos de hacer al empezar a escribir nuestro código es importar nuestra clase vector. También lo podemos, cualquiera de las dos líneas lo podemos realizar. O podemos ponerle import java.util.asterisco y nos va a agregar o nos va a importar todas las clases. Entonces, eso es como tú lo decidas hacer. También en el Classroom te agregué varios archivos, bueno, son 3 archivos de texto que los vas a ir agregando conforme yo te lo vaya pidiendo, que lo realices para que me vayas siguiendo. Bueno, mira, primero vamos a ver un vector de tipo string. Realmente en la sintaxis no tenemos como tal la definición del vector como tipos string. La sintaxis para declararlo va a ser la misma para cualquier vector, sea string, sea flotante o sea int o cualquier otro tipo de datos.
Realmente cuando nosotros vamos a empezar a agregar datos al vector o a solicitarle al usuario datos para almacenarlos en el vector, hasta ese momento el NetBeans y Java van a determinar de qué tipo de dato es tu arreglo. Entonces, ahora vamos a ocupar la clase vector. Después sigue el nombre del vector, como lo hicimos con los arreglos unidimensionales. También tenemos el new para crear el objeto y volvemos a escribir la clase vector. Y aquí es entre paréntesis. Allá en los arreglos era con corchetes. Entre paréntesis vamos a escribir el tamaño del vector. Observa que hay dos sintaxis. Una en donde viene 20,5, que ¿qué significa? ¿Qué significa este 20,5? Bueno, significa que yo voy a tener un vector de 20 elementos que va de los índices del 0 al 19, pero que si yo quisiera almacenar un dato 21, se va a crear o se va a generar en memoria hasta la posición 25, es decir, 5 elementos más de los que original fueron eh, descritos en la declaración. Ajá. Pero si yo omito ese otro parámetro porque no es obligatorio, y si yo quiero almacenar un dato 21, lo que va a suceder es que se va a crear lo doble de los elementos que yo tenía aquí. Entonces, si yo había declarado un vector de 20 y no le indiqué cuántos más quiero que se agreguen, se me va a crear lo doble. Entonces puede ser que tengamos arreglos muy grandes, muy enormes y estaríamos desperdiciando memoria. Pero bueno, ahorita lo vamos a ver en un ejemplo. Entonces, mira, vamos a aprender a utilizar el primer método, que es el de agregar elementos. Perdón, el de agregar elementos, que es add element, agrega un elemento al vector. Entonces, la primera parte de la sintaxis corresponde al nombre del vector. Después, punto, y vamos a agregar, nos va a aparecer ahí todas las casillas que podemos agregar con nuestros métodos. Y el método que vamos a utilizar es el add element. Y después, entre paréntesis y comillas dobles, aquí, en esta parte, es donde NetBeans y Java saben de qué tipo de dato va a ser tu vector. En la declaración no lo sabían. Si te fijas, en la declaración en ningún momento dice que es string, entero o booleano. Pero en esta línea, ya cuando tú escribes el valor, en este caso que nosotros queremos agregar una cadena, y va entre comillas dobles, hasta este momento, el NetBeans, el Java sabe que vas a almacenar cadenas de caracteres. Entonces, acuérdate que en los arreglos unidimensionales, nosotros podíamos almacenar o podíamos agregar elementos a nuestro arreglo, escribiendo el nombre de mi vector, vamos a suponer que se llamara igual mi vector entre corchetes y después agregábamos el índice, después el igual y el valor. O bien, dentro de la declaración, nosotros podíamos escribir mi vector, bueno, le pondríamos string, mi vector, corchetes igual a new, string de 20. Y ya, perdón, le dábamos las llaves y después, entre comillas, nosotros podíamos tener todos los elementos del arreglo. Aquí nosotros, ahora que estamos trabajando con vectores, todos los accesos o todo lo que queramos hacer siempre va a ser con un método. Entonces, a lo mejor la sintaxis te parece un poco compleja, pero es más fácil. Es más fácil para poder realizar todas las funciones que ya te mencioné, como en este caso de agregar un elemento. Con los arreglos no lo hicimos porque era muy complejo. Entonces ahora toda esa chamba o todo ese código que está inmerso en el método, ya no te vas a tener que preocupar. Simplemente vamos a escribir, entre comillas, el dato que tú quieres agregar. Entonces, para ello, te voy a pedir, por favor, que abras tu archivo, y el archivo que primero vamos a abrir, que vamos a copiar nuestro código, es el archivo que se encuentra, que se llama texto 1, o a ver, déjame ver, dame un momento, por favor. Se llama parte 1. Entonces te voy a pedir que lo abras.
es un bloc de notas, lo vamos a copiar y lo vamos a pegar en NetBeans. Entonces, ahí vas a crear, para esta parte te voy a pedir que crees una clase y que esta clase se llame vector agregar elementos o el nombre que tú quieras, pero yo te sugiero que sea la clase vector agregar elementos. Entonces, yo lo voy a pegar en esta parte y observa, vamos a revisar que no nos falte ninguna llavecita, ya no nos falta ninguna. Observa que aquí nos está marcando un error porque acuérdate que te dije que lo primero que teníamos que hacer es agregar nuestra clase que se llama vector. Entonces le vamos a agregar aquí y ya va a estar la importación de nuestra clase vector. Ajá, import java.util.vector o puede ser con punto asterisco, como tú quieras. Entonces te comentaba yo que la sintaxis para declarar un vector es escribir primero la clase vector, el nombre de tu vector y después creamos el objeto que se va a llamar vector y va a ser de 20,5. Entonces tal vez lo agregamos muy grande, pero ahorita vamos a revisarlo. Entonces aquí son elementos que tenemos de la Navidad, ¿no? Diferentes elementos y observa cómo lo estamos agregando. No estamos agregando ningún tipo de dato, pero ya cuando utilizamos este método y le agregamos el nombre, ya sabe Java que se trata de cadenas. Entonces, aquí se agregan todos estos elementos, ya lo tienes tú ahí, ya no tienes que capturar nada. Entonces, tu atención debe estar centrado en lo que te estoy platicando ahorita. Lo mismo, para poder recorrer todo el arreglo, vamos a necesitar una estructura for, pero estamos ocupando aquí, aunque fue declarado de 20 espacios, solamente tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Entonces, este vector size me va a dar la información o me va a dar el número entero de los datos que yo tengo. Entonces, mira, antes de poner este vector size, vamos a imprimirlo para que tú lo veas. Voy a imprimir con un show el valor. Le vamos a poner valor devuelto por el método size. Ajá. Y entonces lo que yo voy a hacer, lo que yo voy a concatenar, va a ser el nombre de mi vector que se llama mi vector.size. ¿De acuerdo? Entonces, recuerda que para cualquiera de los métodos que ocupemos, siempre debe de tener primero el nombre de tu vector, que fue declarado aquí. Entonces, esta instrucción que acabo de agregar, simplemente es, aquí me faltó abrir y cerrar paréntesis, es para que tú veas qué te devuelve el vector y le podamos entender a este for. Entonces, aquí lo que me va a mostrar, a pesar de que tengo un vector de 20, pero solamente tengo estos elementos son los que me va a mostrar. Entonces lo voy a correr y observa que dice valor devuelto por el método size, en este caso es 11. Entonces lo que me devuelve size es la cantidad de elementos que yo tengo en mi vector, que yo agregué con mi vector. Entonces en este caso yo agregué todos estos elementos, estoy prellenando o estoy precargando mi vector con los elementos que yo quiera. Entonces ahí está. Ahora, fíjate bien, si yo cambio esta esfera, voy a poner por números, voy a poner los números, cualquier número que se te ocurra, 10, lo voy a cambiar 20 y los demás los voy a borrar. Ajá, para que veas cómo sigue funcionando tu programa. Entonces tengo estos elementos, en ningún lado le dije que eran ahora enteros, pero con estas inicializaciones ya vas a ver Java que se tratan de datos enteros. No le voy a hacer ninguna otra modificación, lo corro y entonces fíjate, dice valor devuelto del método 6. Ve la belleza de los métodos. Observa entonces que no hicimos más y entonces este
método size me va a devolver solamente los elementos, de esos 20 elementos, cuáles estoy ocupando. Ajá. Entonces aquí están los mismos valores y me muestra solamente los que yo tengo. Ahora, en este programa también estamos haciendo referencia a otro método más. Este método se llama element add y la posición, el índice. Entonces nosotros, cuando estábamos trabajando con arreglos, ocupábamos algo como esto. Suponiendo que mi vector fuera un arreglo, entonces nosotros teníamos algo como que mi vector le poníamos entre corchetes y el índice. En este caso yo estoy ocupando la i. Ahora, como estamos ocupando la clase vector, te vuelvo a repetir, todo va a ser métodos. Entonces, el método que es útil para mostrar los elementos de mi vector es este que se llama elementAdd.id. Entonces, fíjate, vamos a poner aquí, voy a borrarlo. Voy a borrar esto y observa, cuando tú le das un punto, te aparecen todos los métodos disponibles para este vector. Todos. Ajá. Entonces, en este caso, el que nosotros vamos a ocupar es el que se llama element. Entonces, vamos a buscarlo aquí. Vamos a buscar element add y aquí se encuentra. Entonces, fíjate, ni siquiera te tienes que preocupar por la sintaxis, porque al darle punto, te va a aparecer el listado de todos los métodos disponibles para ese vector que se llama mi vector. Entonces, este método, lo que tenemos que hacer es lo que me va a permitir es mostrar el elemento de mi vector. Ahora, fíjate lo que va a pasar. Yo voy a decir que mi vector solamente tiene una posición de 2 y que si lo llego a sobrepasar, que me muestre 5 más. Entonces, tal vez te resulte un poco complejo. Vamos a hacer esta modificación y vamos a ejecutar el programa. Entonces ve que aunque yo le había dicho que era de 2, me permitió almacenar 4 elementos. Por eso te digo que trabajar con vectores es otro mundo, ¿ok? Ahora fíjate bien, voy a ocupar una función más para que tú veas cuál es el tamaño o la dimensión del vector. Ajá. Voy a imprimir con el sort. Le vamos a poner capacidad del vector. Y como te digo que todos son con métodos, tengo que hacer referencia al nombre de mi vector, punto, y ahora aquí voy a buscar un método que se llama capacity. Observa que aquí dice que te devuelve un número entero. Entonces le voy a dar capacity y hasta ahí. Lo voy a volver a ejecutar. Y entonces ve que me devuelve. La capacidad del vector es 7. Entonces yo le dije, bueno, quiero un vector de 2. Aquí nada más estoy escribiendo valores para que tú veas cómo funciona el método de size y cómo funciona el método de capacity. Entonces, fíjate, yo había declarado un vector de 2, después declaré 4 elementos, me dejó hacerlo, pero yo le dije que quería que en dado caso que me llegara a pasar, que me agregue 5 más. Entonces ahora mi capacidad del vector es 7. Ahora, ¿qué pasa si yo elimino si yo elimino esta parte? Vamos a ver lo que pasa. Shift F6. Igual, me devuelve que son 4 elementos. Y si no le indico cuántos elementos más quiero que tenga el tamaño de mi vector, automáticamente me lo duplica. Ahora mi capacidad es de 4. Ajá. Entonces, vamos a darle que mi vector sea de 8. Bueno, vamos a que sea de 8. Y ahora, fíjate, vamos a poner 10 elementos. Entonces voy a copiar todo esto otra vez. Y 2 más, ¿no?
Ahí los agregué. Y voy a dejar esos mismos datos para que sea más rápido. Lo corro y ahí están todos mis valores. Dice que el valor del vuelo fueron 10 elementos los que tengo y la capacidad de mi vector se duplicó. Ahora tengo 16 elementos. Entonces, bueno, pues aquí puedes ver la versatilidad que tenemos al trabajar con los vectores. Y en este programa estamos ilustrando el add element, estamos ilustrando el size y estamos ilustrando el capacity. Voy a regresar a las diapositivas. Entonces, aquí tenemos el de agregar los elementos. Ya observaste que hasta el momento en que agregamos elementos es cuando el Java va a saber qué tipo de datos estás trabajando. Ahora, obviamente, si yo aquí ya dije que eran enteros y después acá quiero escribir un hola mundo, me va a decir que de qué se trata, ¿no? Me va a decir que de qué se trata. Vamos a ejecutarlo. Y bueno, fíjate que sí me dejó almacenarlo. Me dejó almacenar el hola mundo. Y entonces aquí entraríamos un poquito en el conflicto, que no que eran datos del mismo tipo. La verdad es que yo no lo había probado. Entonces, bueno, nosotros para fines de nuestra evidencia integradora y de los ejercicios que vamos a realizar, nosotros vamos a tener nuestros vectores, vamos a tratar de respetar los datos con los que estamos trabajando. Si decidimos que son enteros o flotantes, así lo vamos a dejar. ¿De acuerdo? Vamos a regresar a nuestras diapositivas y entonces en esta parte es el método size que ya lo vimos en el programa, que me devuelve la cantidad de elementos almacenados en el vector. Recuerda que tú puedes tener un vector de 100 elementos, que lo declaraste con 100, pero si solamente es ocupado las 5 primeras casillas con datos, ese es el valor que te va a devolver. Ahora vamos a, bueno, aquí está el programa que ya revisamos en Java. Y ahora fíjate bien, la parte del programa que tú vas a realizar exactamente lo mismo. Aquí estaban puras cadenas y ahora vas a hacer el cambio, pero ahora lo vas a inicializar primero con enteros. Esta va a ser una clase y lo vas a mostrar tal y como lo hicimos aquí. Y después vas a tener otro ejercicio, pero lo vas a inicializar con flotantes. Entonces es muy fácil, simplemente es copiar, pegar y modificar, porque estas evidencias me las vas a entregar como tarea, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver el método para insertar elementos. ¿Cómo le hago yo para insertar un elemento? Este método se llama Insert Element Add. Igual, la sintaxis es la misma. Voy a tener primero el vector, el nombre de mi vector. Cuando yo le doy punto, se me van a desplegar todos los métodos que se aplican a la clase vector y voy a escoger el que dice Insert Element. Y tiene 2 parámetros dentro de los paréntesis. Aquí, en los vectores casi te puedo decir como un tip, que en lugar de los corchetes que ocupábamos en los arreglos unidimensionales, vamos a trabajar con los paréntesis. Entonces, para insertar el elemento, voy a tener 2 parámetros. Uno va a ser lo que yo quiero agregar, el valor que yo quiero agregar a mi vector y después en qué posición quiero que se agregue. Entonces, esto lo podemos hacer primero de manera directa, con valores o con variables como te lo estoy presentando aquí. En la siguiente diapositiva te presento un ejemplo. El primero es insertar un elemento, árbol de Navidad, y quiero que lo inserte en la posición 3. O bien preguntarle al usuario y que se almacene en una variable y en qué posición. Vamos entonces ahora a abrir, bueno, el método capacity ya lo vimos, que me devuelve toda la capacidad de mi vector. Vamos a abrir, no, todavía me falta ver otro, bueno, este método también ya lo revisamos en el ejercicio, en el programa anterior, que era para mostrar un valor específico del vector, mi vector element i. Bueno, mira, aquí también está i, puede ser sustituido por un valor. Yo lo voy a poner, voy a escribir el south después de aquí. Voy a escribir otro south y ahora le voy a hacer referencia. Le vamos a poner primer elemento de mi vector o último elemento de mi vector. Lo voy a escribir como un mensaje, último elemento del vector. Ajá. Entonces, lo voy a concatenar
y le voy a dar el nombre de mi vector que se llama mi vector y luego voy a escoger el element at. Ajá. Y ahora en lugar de la i, yo le voy a escribir que sea el último elemento. Habíamos dicho que el último, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, es el 10. Entonces, también yo lo puedo hacer así. Ajá. Entonces, voy a volver a correr mi programa. Ay, algo me pasó por aquí. No, creo que era uno menos. A ver. El 9. Ok. Ahí está, era 9. Entonces, capacidad del vector, último elemento del vector es el 30, que es justamente este. Ajá. A ver, entonces, había contado, aquí observa, entonces este es elemento 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿no? 1, 2, a ver, este es el elemento 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Entonces aquí observa que el tamaño del vector es 10. Ajá. Son 10 elementos. Pero cuando estamos ocupando el add element, aquí tienes que considerar que el primer elemento es el 0. Por eso hace un momento que yo le di el 10, pues me dijo un montón de groserías. Entonces aquí hay que considerar que para este método sí tenemos que considerar la posición inicial que es la 0. Ajá. Entonces el element add lo puedo hacer con una variable como lo tengo aquí o puedo tener directamente el número del índice al que me quiero referir, tal y como lo habíamos hecho también nosotros con los arreglos unidimensionales, de escribir directamente el número o ocupar una estructura repetitiva como el for y escribirle directamente la variable. ¿De acuerdo? Ok. Entonces ya vimos que esta i se puede sustituir por un valor. Ahora, el de insertar elementos, ahorita vamos a ver el código. El código lo vas a obtener del archivo que se llama parte 2. Entonces, abre tu archivo que se llama parte 2, lo vamos a copiar y lo vamos a pegar en Java. Entonces voy a Java y a esto lo tienes que poner en una nueva clase. Abre una nueva clase y en esta clase le vamos a poner insertar vector o el insertar vector le vamos a escribir. Ajá, me sobra esta llavecita y creo que ya está bien. Entonces, ¿qué vamos a ilustrar en este programa? En este programa es insertar datos. Primero, declaro mi vector, lo estoy declarando de 3 posiciones. Vamos a correrlo primero para ver qué es lo que hace y ahorita te voy explicando parte del código. Primero me dice que cuántos datos quiero capturar. Yo le voy a decir que 3. Y me pide que ingrese el nombre 1. Yo voy a escribir Pablo y me dice que ingrese el nombre 2. Voy a escribir Leticia y el nombre 3 va a ser José. Ajá. Entonces me dice el número de elementos, que son 3, y su dimensión es 3. Ajá. En esta parte del programa, lo que nosotros estamos haciendo es ahora pedir los nombres al usuario. Aquí, perdón, aquí esto se me fue, o sea, al momento de ir capturando. Entonces, lo mismo. Para esta clase tenemos que importar la clase vector y lo que estamos realizando es declarar el vector, ya no lo voy a inicializar. Lo que yo voy a hacer ahora es pedirle datos al usuario. Entonces voy a tener que agregar variables para poder recorrer mi vector. Voy a tener que crear estos 2 objetos de entrada. Un primer objeto es cuántos nombres quieres capturar. Entonces eso se va a almacenar en ls y en mi variable que es entera y que se llama cantidad. Eso me va a servir para yo saber hasta dónde voy a estar repitiendo mi ciclo.
Entonces, esta parte ya sabes que solamente es para que te indique el nombre 1, el nombre 2. Como son cadenas, lo voy a leer con un next line. Entonces, nombre es una variable de tipo string. Entonces, observa cómo lo estamos insertando, que esta es la parte nueva que yo quiero que observes. Este insert element lo voy a borrar. Lo voy a mover tantito. Control. Y fíjate, entonces, cuando le doy mi punto, voy a buscar el de insert. Aquí está insert element. Le voy a dar y me dice que necesito 2 parámetros. El primer parámetro, como te venía diciendo, es lo que tú quieres almacenar. Yo quiero almacenar o agregar un nombre y lo tengo en mi variable. Ajá. Entonces, yo le voy a poner aquí la variable nombre y después me viene el índice. Ajá. También, para que tú veas que lo podemos realizar de manera directa, antes de esta instrucción yo voy a poner mi vector. Bueno, vamos a ponerle primero un mensajito y le vamos a agregar almacenar o insertar. Insertar un elemento en una posición. Ajá. Entonces lo vamos a hacer directamente con mi vector. Le voy a dar el insert, busco el insert element. Yo le voy a decir que quiero que me almacene el nombre de Juan Pérez. Y yo le voy a decir en qué casilla. Yo le voy a decir que sea en la casilla 0, que sea la primera. Entonces, eso nada más es para que le entiendas, ¿no? Y después voy a imprimir el dato almacenado. Entonces, el dato almacenado la voy a concatenar, le doy mi nombre de mi vector que se llama mi vector. Y recuerda que para tener acceso a los elementos de tu arreglo, vamos a ocupar el element add. Entonces voy a buscar el element add y aquí voy a poner la posición 0. Ajá. Entonces con esto yo lo manipulé directamente y lo quiero que lo imprima. En esta otra parte del código yo lo estoy almacenando en una variable porque le voy a pedir n número de personas. Y entonces, este método de insert element me permite que yo directamente lo agregue o lo ponga con una variable, tanto para el índice como para el valor. Y después me muestra los datos almacenados. Entonces, lo mismo, mira, yo solamente tenía 3. Voy a agregar 4 elementos para que veas que aunque tengo un vector de 3, me permite agregar. Aquí está el primero. Insertar un elemento en una posición, dato almacenado Juan Pérez. Ahorita se va a sobreescribir, ya no va a estar Juan Pérez. Yo voy a decir que quiero agregar 4 elementos. Aparentemente mi vector era de 3, pero como son vectores, me permite almacenar más datos de los que yo tenía almacenados. Entonces, ingresa el nombre 1, le vamos a poner Pedro, le vamos a poner Luisa y le vamos a escribir Pablo. Y el cuarto nombre va a ser Brenda. Ajá. Entonces, aquí está. Observa que el Juan Pérez me lo siguió respetando, pero se fue hasta el final, mira. Se almacenó Pedro, se almacenó Luisa, se almacenó Pablo, Brenda y después me puso hasta luego el otro, el Juan Pérez. Entonces, tenía originalmente un vector de 3, pero ahora es de 5 elementos y todavía tendría, como no le puse cuántos más quiero que me agregue, se me duplicó. Entonces ahora tenía una dimensión de 6 que ya la habíamos explicado. Entonces ve cómo podemos realizar todo este tipo de cosas sin necesidad. Lo insertamos en la 0, pero ahora esto se comportó como una pila,
una pila es una estructura que en este caso el primer elemento que yo capturé se fue hasta el final y me permitió ir capturando los otros nombres y me siguió respetando este. Entonces, bueno, aquí ya vimos cómo podemos insertar un elemento en las posiciones, en una posición determinada o en la que yo quiera. Ajá. Entonces, bueno, este código ya lo tienes tú también ahí. Voy a regresar a las diapositivas, que ese es el código que tenemos. Y entonces lo que revisamos en este código fue cómo insertar. Ahora, el ejercicio que tú vas a realizar, vas a modificar este código, pero ahora en lugar de almacenar nombres, nombres vas a almacenar datos enteros y otro ejercicio para datos flotantes. Realmente el programa, si te fijas, va a ser muy, muy parecido. Lo único que tendríamos que modificar es el string nombre. Tal vez aquí tendría que ser int números o flotante sueldo o la variable que le quieras escribir para que los puedas ir almacenando. Ajá, ese sería el otro programa que tú vas a realizar. Ahora vamos a ver el método de remover elementos o borrarlos. Igual, la sintaxis es la misma. Siempre debo de escribir primero el nombre del vector, mi método y el valor que yo quiero borrar. Puede ser una variable o puede ser un elemento que tú escribas directamente. Ejemplo, mi vector.removeElement, entre comillas, esferas. O mi vector.removeElemento y una variable, que en este caso mi variable pues se llama borrar. El código que vamos a revisar es agregarle esta partecita al código que tú ya tienes, pero ya el código completo se encuentra en el archivo que se llama parte 3. Entonces igual, abre una nueva clase y le vas a poner borrar vector. Nuevamente vamos a Java. Y lo voy a pegar. Ajá. Me sobró esta llave. Y entonces, si te fijas, todo lo demás quedó igualito. La declaración de mi vector. Agregué una variable más porque ahora le tengo que preguntar al usuario cuál es el dato que quiere borrar. Entonces, lo voy a almacenar en una cadena. Voy a tener que agregar un nuevo objeto para borrar, que es el de borrar. Pero para borrarlo, necesitamos crear un procedimiento de búsqueda, como el que vimos hace un momento en el video anterior, que era para recorrer el arreglo y buscar un elemento. Entonces, el método que ya explicamos de búsqueda, ahora lo vamos a codificar con vectores. Entonces, es lo mismo. ¿Cuántos nombres deseas capturar? Los leemos, esta parte sigue siendo igual. Leemos los nombres y ahora, ¿qué dato deseas borrar? Para borrarlo, necesitamos buscar el vector. Necesitamos verificar que realmente existe. Igual que en el ejercicio anterior, voy a tener una variable booleana que se llama encontrado igual a falso, que eso ya, esa parte ya le explicamos. Entonces observa que para borrar ocupamos esta variable como es cadena, es un next line. Para el ejercicio que vas a realizar tú tendrá que ser next int o next float, dependiendo del programa que estés realizando. Y observa también que aquí en la búsqueda, algo padrísimo, es que estoy haciendo referencia al size. Yo no sé cuántos datos capturó como programador, ni los quiero contar, ni quiero llevar el control, porque yo ya sé que hay un método que me va a devolver la cantidad de elementos que yo tenga almacenada en el arreglo. Entonces, voy a utilizar el if y voy a ocupar el equals porque son cadenas. Y entonces, aquí le estoy diciendo que compare lo que el usuario ingresó y que se quedó almacenado en borrar, que lo compare con mi vector punto element en la posición i, que es el que me está dando la variable de control del for. Entonces, lo que yo estoy haciendo con esto es como te lo expliqué en el programa anterior. Yo lo que voy a realizar es comparar esas cadenas. Si las cadenas son iguales, lo voy a borrar. Y lo borro así tan simple. Mi vector.removeElement
y entre paréntesis lo que quiero borrar, que es el elemento que el usuario ingresó. Y voy a pasar a la variable booleana a verdadero. La había inicializado a falso y aquí la paso a verdadero. Y también aquí en esta parte le podríamos poner un break, como en el programa anterior. Entonces, si encontrado es a falso, el elemento no existe. Y nuevamente me vuelve, una vez que ya borré, me vuelve a mostrar mis datos que tenía almacenados. Vamos entonces a probar el programa. Ok, ¿cuántos elementos deseas capturar? Vamos a hacer algo chiquito. Le vamos a poner 2 elementos. Ingresa el nombre 1, le vamos a poner Alonso. El nombre 2 le vamos a poner Zoila. Y ahí está. Ahora, ¿qué dato que deseas borrar? Yo quiero borrar a Zoila. Aquí acuérdate que las cadenas deben de ser iguales. Si son minúsculas y mayúsculas, tú ya conoces un método para convertir a mayúsculas a minúsculas. Ahorita yo no lo implementé, pero tú lo puedes implementar. Zoila. Entonces me dice, bueno, aquí nos faltó tal vez poner un mensaje que dijera dato borrado, pero cuando yo los muestro, ya solamente me aparece Alonso. Ajá. Entonces vamos a ponerle aquí un south y le vamos a poner dato borrado, elemento borrado. Entonces lo voy a volver a correr. Vamos a agregar 4 nombres ahora para que sea un poquito más ilustrativo. Entonces le vamos a poner Francisco. Bueno, y perdón, me equivoqué. Alejandro, Nancy y Julieta. Entonces, ¿qué dato quieres borrar? Yo le voy a poner a un dato que no exista. Le voy a poner Xochitl, que no existe. Y ahí me dice, el elemento no existe y de todas maneras me dice los datos almacenados en el vector son estos. Y puedes hacer tú ahí todas las pruebas que quieras para ver cómo remueve esto. Entonces, todos estos programas que hemos revisado, casi no hemos empleado nuestra lógica de programación porque estamos empleando o estamos aprendiendo a utilizar los métodos que son funcionales para los vectores, ¿de acuerdo? Entonces, para este ejercicio, lo que tienes que hacer es modificar todo el programa, el último programa que hicimos, pero para borrar datos enteros y otro programa para borrar los datos flotantes. Bueno, y esto sería todo lo de los vectores. Entonces, bueno, para arreglos de tipo entero, recuerda que no le indicamos el tipo de dato, sino simplemente al momento de solicitarle al usuario un dato o agregar un nuevo valor a mi arreglo, es como se va a determinar el tipo de dato. Lo mismo para flotantes. Y bueno, pues eso sería todo, chicos. Espero que haya quedado claro esta parte de los vectores. Y bueno, hasta luego.